¿Qué pasaría si una sola palabra pudiera derrumbar los muros que separaron a una familia durante 25 años? Para Elena Márquez, una mesera de 28 años que luchaba por sobrevivir en las calles de Barcelona, esa palabra fue azafrán. Para don Sebastián Valverde, un magnate de la gastronomía cuyo imperio abarcaba 3 continentes, fue el comienzo del fin de su mundo perfectamente construido sobre mentiras. Ella solo estaba tratando de salvar un platillo. Él estaba a punto de descubrir que la hija que había llorado durante un cuarto de siglo estaba parada frente a él vistiendo un uniforme de mesera y sosteniendo la verdad en la punta de su lengua. El restaurante La Estrella de Barcelona no era el tipo de lugar donde los sueños se hacían realidad. Era el tipo de lugar donde los sueños iban a morir lentamente, ahogados en el olor a aceite rancio y las expectativas aplastadas bajo el peso de las bandejas llenas de platos que costaban más que el salario mensual de quien los servía. Elena Márquez conocía ese olor mejor que nadie. A sus 28 años, había pasado la última década de su vida moviéndose entre las mesas con la gracia silenciosa de quien había aprendido a ser invisible. Su uniforme negro, siempre impecable a pesar de estar gastado en las costuras, contrastaba con su piel ligeramente bronceada por el sol mediterráneo. Su cabello castaño oscuro con mechones rebeldes que se negaban a permanecer en su moño perfecto, enmarcaba un rostro que habría sido hermoso si no fuera por las líneas de cansancio que comenzaban a grabarse alrededor de sus ojos verdes. Pero había algo en Elena que la diferenciaba del resto del personal. Mientras sus compañeros hablaban de fútbol y reality shows durante los descansos, ella llevaba siempre un cuaderno desgastado en su casillero. Un cuaderno lleno de recetas escritas con una caligrafía elegante y antigua. Recetas que su abuela Carmela le había confiado en su lecho de muerte hace 3 años. «Estas recetas son más que comida, mi niña», había susurrado la anciana, sus manos temblorosas aferrando las de Elena. «Son la memoria de quién eres. Nunca lo olvides. Tu madre las cocinaba con amor. Ella te amaba más que a nada en este mundo». Elena nunca había conocido a su madre. Según le habían dicho, había muerto en un accidente de coche cuando Elena tenía apenas 6 meses. Su padre, incapaz de cuidar de una bebé, la había entregado a su abuela materna. Esa era toda la historia. No había fotos, no había recuerdos, solo el vacío doloroso de una presencia que nunca había conocido pero que siempre había anhelado. Carmela había criado a Elena sola, trabajando como cocinera en casas privadas hasta que la artritis hizo imposible que continuara. Después vinieron los años difíciles, las facturas médicas que se acumulaban como una avalancha imparable. Elena había abandonado sus estudios de gastronomía en la universidad para cuidar de su abuela y trabajar turnos dobles en cualquier restaurante que la contratara. Cuando Carmela murió, Elena había quedado completamente sola en el mundo. Sin familia, sin ahorros, sin más posesión que ese cuaderno de recetas y un medallón de plata que su abuela le había dado. «Esto era de tu madre», había dicho Carmela. «Algún día entenderás lo que significa». El medallón era simple pero hermoso. En la parte frontal tenía grabada una estrella de 8 puntas y cuando lo abría, había espacio para 2 fotografías, pero ambos lados estaban vacíos. Elena lo llevaba siempre bajo su uniforme, cerca de su corazón, un recordatorio tangible de la madre fantasma que nunca conoció. Era un martes por la tarde cuando el mundo de Elena comenzó a cambiar. El restaurante estaba en su habitual calma post-almuerzo, con solo unas pocas mesas ocupadas. Elena limpiaba mecánicamente los cubiertos cuando Mateo, el maitre, irrumpió en el comedor con una expresión que oscilaba entre el pánico y la emoción. «Escuchen todos», gritó, su voz subiendo una octava con la urgencia. «Don Sebastián Valverde estará aquí esta noche. Don Sebastián Valverde, el rey de la gastronomía española». Un silencio atónito cayó sobre el personal. Incluso los cocineros salieron de la cocina, limpiándose las manos en sus delantales con expresiones de incredulidad. Don Sebastián Valverde no era solo un chef famoso, era una leyenda viviente. Había construido un imperio gastronómico desde cero, con restaurantes con estrellas Michelin en Madrid, Barcelona, París y Nueva York. Sus libros de cocina eran bestsellers internacionales. Su programa de televisión, El Paladar del Rey, era visto por millones.
Era el tipo de hombre cuya simple presencia podía hacer o destruir la reputación de un restaurante con una sola palabra. ¿Por qué vendría aquí?, preguntó Rosa, una de las meseras más jóvenes, vocalizando la pregunta que todos estaban pensando. La Estrella de Barcelona era un restaurante respetable, pero estaba lejos de ser digno de la atención de alguien como Valverde. Mateo se aclaró la garganta, disfrutando claramente de ser el portador de información privilegiada. Está considerando invertir en propiedades en este barrio. Quiere probar la comida auténtica local antes de tomar su decisión. Su asistente llamó esta mañana. Reservó la mesa privada del rincón para las 8 p.m. Vendrá con su equipo, su asistente personal, su sommelier y su jefe de operaciones. El chef Gustavo, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y un temperamento igual de inflado, salió de la cocina. Su rostro estaba rojo, ya sea por el calor de las estufas o por la presión repentina. «Esto es nuestra oportunidad», declaró, su voz temblando ligeramente. «Si a Valverde le gusta nuestra comida, podríamos estar en el mapa, pero si la arruinamos». Dejó la amenaza colgando en el aire, aunque todos entendieron. Las siguientes horas fueron un frenesí de preparación. El restaurante fue limpiado hasta brillar. La mesa del rincón fue preparada con el mantel más fino y la vajilla más cara. Gustavo estaba en la cocina gritando órdenes y rechazando platos que no cumplían con sus estándares repentinamente elevados. Elena se movía por este caos con su eficiencia habitual, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en el nombre Sebastián Valverde que resonaba en su memoria como una canción olvidada hace mucho tiempo. No podía ubicar por qué, pero el nombre le causaba una extraña sensación de melancolía. Mientras doblaba servilletas en triángulos perfectos, su mano inconscientemente fue al medallón bajo su uniforme. Su abuela solía decir cosas extrañas en sus últimos días, cosas sobre grandes cocinas y nombres robados. Elena había asumido que era el delirio de la enfermedad, pero ahora, con ese nombre resonando en su mente, se preguntó si había algo más. A las 8 p.m. exactas, la puerta del restaurante se abrió y don Sebastián Valverde entró. Su presencia llenó la habitación instantáneamente. No era un hombre particularmente alto, quizás unos 75 metros, pero cargaba consigo un aura de autoridad absoluta que hacía que pareciera mucho más grande. Tenía alrededor de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y una barba recortada con precisión que enmarcaba una mandíbula fuerte. Sus ojos eran de un azul gélido e inteligente, el tipo de ojos que veían todo y olvidaban poco. Vestía un traje de 3 piezas de color carbón que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Elena, y sus zapatos de cuero italiano brillaban incluso bajo las tenues luces del restaurante. En su mano izquierda llevaba un reloj que Elena reconoció de las revistas como un Patek Philippe, y en su dedo meñique derecho, un anillo de sello de oro con una piedra oscura. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue su expresión. A primera vista parecía el típico empresario exitoso, confiado y un poco distante, pero había algo más. Algo que solo alguien que había conocido el dolor profundo podría reconocer. En las líneas alrededor de sus ojos, en la ligera inclinación de sus labios, incluso cuando no sonreía, había una tristeza antigua y permanente. Era el rostro de un hombre que había perdido algo irreemplazable y había aprendido a vivir con ese vacío. Detrás de él entraron 3 personas. Una mujer joven de unos 30 años con un traje negro ceñido y una tablet en la mano, su asistente personal. Un hombre mayor de unos 50 con gafas de montura dorada, el sommelier. Y otro hombre de unos 45 años con una expresión seria y calculadora, el jefe de operaciones. Mateo prácticamente corrió hacia ellos, su sonrisa profesional extendida hasta sus orejas. Don Sebastián, es un honor absoluto tenerlo aquí esta noche. Su mesa está lista. Por favor, síganme. Valverde asintió brevemente, sus ojos ya escaneando el restaurante con la mirada crítica de alguien que había visto miles de establecimientos similares. Elena podía ver su mente trabajando, evaluando cada detalle, la limpieza de las ventanas, la disposición de las mesas, la iluminación ambiental. Cuando el grupo pasó junto a Elena, que estaba parada discretamente cerca de la estación de servicio, Valverde se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en ella, y por un momento, su máscara de profesionalismo se resquebrajó.
Su rostro palideció ligeramente y su mano se movió involuntariamente hacia su pecho, como si sintiera un dolor repentino. «¿Señor?», su asistente preguntó, preocupación tiñendo su voz profesional. Valverde parpadeó y la máscara volvió a su lugar. «No es nada. La iluminación aquí es particular». Pero mientras continuaba hacia su mesa, Elena notó que la miró una vez más por encima del hombro, una expresión indescifrable en su rostro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que la había mirado, no con la mirada desdeñosa o ligeramente lasciva a la que estaba acostumbrada de los clientes ricos, sino con algo diferente. Reconocimiento, dolor, como si estuviera viendo un fantasma. La mesa de Valverde fue asignada a Elena. Era simultáneamente un honor y una prueba de fuego. Mateo la había elegido porque era la mesera más experimentada y confiable, pero todos sabían que un solo error podría ser desastroso. Elena se acercó a la mesa con su bandeja perfectamente equilibrada, llevando las copas de agua y el menú. «Buenas noches, don Sebastián. Soy Elena y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo para comenzar?» Valverde la miró directamente, y Elena sintió como si esos ojos azules estuvieran tratando de leer algo escrito en su alma. «Elena», repitió, su voz profunda y resonante. «¿Elena qué?». La pregunta era inusual. Los clientes rara vez preguntaban por los apellidos de los meseros. «Elena Márquez, señor». Algo pasó por el rostro de Valverde, demasiado rápido para que Elena lo identificara. «Márquez», murmuró, casi para sí mismo. Luego, más fuerte. «¿Es usted de Barcelona, señorita Márquez?». «He vivido aquí la mayor parte de mi vida, señor, aunque nací en un pueblo pequeño cerca de Girona». Valverde asintió lentamente, sus dedos tamborileando en la mesa en un patrón nervioso que contrastaba con su compostura externa. «Ya veo. Bueno, señorita Márquez, estamos aquí para experimentar lo mejor que su establecimiento tiene para ofrecer. Ordenaré para la mesa. Comenzaremos con el pulpo a la gallega, seguido de la sopa de pescado, y para el plato principal». Hizo una pausa consultando el menú. «El especial del chef, sea lo que sea. El especial esta noche es la paella marinera, señor», informó Elena. Los ojos de Valverde se agudizaron. «Paella. Interesante elección para Barcelona, dado que es un plato valenciano». Su tono era neutro, pero había una nota de desafío en sus palabras. «El chef Gustavo tiene su propia interpretación, señor», dijo Elena diplomáticamente. «Utiliza mariscos locales del mercado de la Boquería». «Veremos». Fue todo lo que dijo Valverde. Elena transmitió la orden a la cocina, donde el chef Gustavo la recibió con una mezcla de orgullo y terror mal disimulados. «Sebastián Valverde va a probar mi paella», exclamó. Esto es monumental. Todos, muévanse. Quiero que esta sea la mejor paella que hayamos hecho jamás». Mientras los cocineros se movían en un frenesí coordinado, Elena observaba desde la ventana de servicio. Podía ver a Gustavo trabajando, su frente brillando con sudor mientras supervisaba cada paso del proceso. El sofrito estaba siendo preparado, los mariscos perfectamente limpios y dispuestos, el caldo hirviendo a fuego lento con azafrán y especias. Pero Elena frunció el ceño. Algo estaba mal. La proporción de azafrán que Gustavo estaba usando era demasiado pequeña, y las especias. Faltaba algo. Sin pensar, su mente fue a las recetas de su abuela, específicamente a la receta de paella de la costa que Carmela había escrito con tanto detalle amoroso. «El secreto, mi niña», había dicho Carmela, «está en el azafrán auténtico, no ese polvo barato. Y un toque de pimentón ahumado, no demasiado, solo un susurro. Y el caldo debe llevar cabezas de gambas, no solo el cuerpo. Ahí está el alma del plato». Elena miró a Gustavo. Estaba usando azafrán de buena calidad, sí, pero la cantidad era insuficiente para 4 porciones. Y el pimentón que había alcanzado era el dulce, no el ahumado. Y las cabezas de las gambas estaban en el cubo de desperdicios, no en el caldo. Su corazón latió más rápido. Sabía lo que debería hacer. Permanecer callada, servir la comida y cobrar su propina. Los meseros no cuestionaban a los chefs, especialmente no a los chefs con el ego del tamaño de Gustavo.
Pero esta no era solo otra comida. Esto era Sebastián Valverde, un hombre cuyo paladar era legendario, que podía detectar una pizca de sal de más a 100 metros de distancia. Si la paella no era perfecta, no solo sería una mala reseña para el restaurante, sería una humillación que se recordaría durante años. Y algo más, algo que Elena no podía explicar, una vocecita en su cabeza que sonaba sospechosamente como su abuela. Si tienes el conocimiento para hacer algo bien y no lo haces, eres cómplice del fracaso. Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esperó hasta que Gustavo se alejara de la estufa para gritar instrucciones a uno de los cocineros de línea. Entonces, con el corazón latiendo en su garganta, se acercó a Pablo, el sous chef, un hombre joven que siempre había sido amable con ella. Pablo susurró urgentemente, «La paella para la mesa de Valverde. Hay un problema». Pablo la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir? El chef Gustavo está supervisando personalmente cada paso». «Lo sé, pero falta algo. La proporción de azafrán es muy baja para esa cantidad de arroz. Y necesita pimentón ahumado, no dulce. ¿Y el caldo?». Dudó, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. «El caldo necesita más profundidad. Las cabezas de las gambas deberían haberse usado». Pablo frunció el ceño, pero había un destello de respeto en sus ojos. «¿Cómo sabes eso?». «Mi abuela. Ella era cocinera. Me enseñó». «Elena», dijo Pablo lentamente, «si cambio algo ahora, Gustavo me matará. Y probablemente a ti también». «Y si no lo cambias», contraatacó Elena, «Sebastián Valverde va a saber que algo está mal. Él sabrá exactamente qué está mal. Y todos nosotros, incluyendo al chef Gustavo, estaremos terminados». Pablo la miró durante un largo momento, sus ojos escrutando los de ella. Entonces, sorprendentemente, asintió. «Está bien, pero tú le agregas el azafrán adicional y el pimentón ahumado. Si vamos a hundirnos, nos hundiremos juntos». Con manos temblorosas, Elena encontró el azafrán auténtico que guardaban para ocasiones especiales y el frasco de pimentón ahumado de la despensa. Se acercó a la estufa donde la paella burbujeaba suavemente, el arroz casi en su punto perfecto de cocción. «Ahora», susurró Pablo, bloqueando la vista con su cuerpo para que Gustavo no pudiera verlos. Elena añadió 3 hebras más de azafrán, viéndolas liberar su color dorado profundo en el arroz. Luego, con un movimiento rápido y preciso que su abuela le había enseñado, espolvoreó una pequeña cantidad de pimentón ahumado sobre la superficie, distribuyéndolo con un movimiento circular de su muñeca. «Las gambas», recordó Pablo, alcanzándolas del cubo de desperdicios y agregándolas rápidamente al caldo que burbujeaba en la olla adyacente. En ese preciso momento Gustavo se dio la vuelta. «¿Qué están haciendo ustedes dos junto a mi paella?». Elena sintió su sangre helarse. Pablo abrió la boca, probablemente para asumir toda la culpa, pero Elena se adelantó. «Nada, chef. Solo estaba admirando el platillo. Huele increíble». Gustavo los miró con sospecha, pero luego su atención fue capturada por uno de los otros cocineros que tenía una pregunta urgente. Se alejó y Elena y Pablo intercambiaron una mirada de alivio temeroso. «Gracias», murmuró Pablo. «Espero que tengas razón sobre esto». «Yo también», admitió Elena. Los siguientes minutos fueron una tortura. Elena sirvió los primeros platos a la mesa de Valverde, observando cuidadosamente sus reacciones. El pulpo fue recibido con aprobación educada. La sopa de pescado obtuvo un asentimiento pensativo, pero la verdadera prueba sería la paella. Cuando finalmente estuvo lista, presentada en la tradicional paellera de hierro sobre un soporte de metal con una llama tenue debajo para mantenerla caliente, Elena la llevó a la mesa con una bandeja, su brazo temblando ligeramente por el peso y los nervios. «Su paella marinera, don Sebastián», anunció, su voz milagrosamente estable. Valverde miró el plato, sus ojos examinando cada detalle, el dorado perfecto del arroz en los bordes, la disposición artística de los mariscos, el aroma que se elevaba en delicadas volutas. Tomó su tenedor y su cuchillo, cortó un trozo de calamar perfectamente cocido, lo combinó con una cucharada de arroz y se lo llevó a la boca. El restaurante pareció contener la respiración. Incluso las otras mesas, sin saber por qué, se quedaron en silencio, sintiendo la importancia del momento.
Valverde masticó lentamente, sus ojos cerrados. Su rostro era una máscara impasible. Luego abrió los ojos y miró directamente a Elena. «Este azafrán», dijo su voz clara y penetrante, «es auténtico, español, probablemente de La Mancha. Y hay pimentón ahumado aquí, una cantidad pequeña pero perfectamente medida. Y este caldo». Tomó otra cucharada, su ceño frunciéndose en concentración. «Este caldo tiene una profundidad que no está en el menú. Las cabezas de gambas fueron usadas, no solo los cuerpos». Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Él lo sabía todo. «Señorita Márquez», dijo Valverde, su mirada fija en ella. «Esta no es la paella del chef Gustavo. Alguien modificó este plato después de que él comenzara la preparación. Y dado que usted es la única persona, además del personal de cocina, que estuvo cerca de mi mesa esta noche, y dado que sus manos huelen ligeramente a pimentón ahumado», levantó una ceja. «¿Quiere decirme qué pasó aquí?» Elena sintió todas las miradas del restaurante sobre ella. Mateo estaba pálido como un fantasma. Gustavo había salido de la cocina y parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Tenía dos opciones: mentir y probablemente perder su trabajo de todos modos, o decir la verdad y definitivamente perder su trabajo, pero al menos mantener su dignidad intacta. Eligió la dignidad. «Fue mi culpa, don Sebastián», dijo Elena, su voz clara a pesar del terror que sentía. «Vi que las proporciones de azafrán y especias no eran las óptimas para un paladar tan refinado como el suyo. Tomé la decisión de hacer pequeños ajustes. Si el plato no es de su agrado, la responsabilidad es enteramente mía». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Entonces Valverde hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No una sonrisa amable, sino una sonrisa de genuino asombro, y podía ser respeto. «Señorita Márquez», dijo, su voz suavizándose por primera vez desde que había entrado. «Esta es la mejor paella que he probado fuera de Valencia en 5 años. Los ajustes que hizo no fueron solo correctos, fueron necesarios. Convirtió un plato bueno en un plato excepcional». Se volvió hacia el chef Gustavo, cuya expresión había pasado de furia a confusión total. «Chef Gustavo, su técnica es sólida, pero hay espacio para refinamiento. Su mesera acaba de darle una lección magistral en el equilibrio de sabores». Gustavo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de formular una respuesta coherente. Valverde volvió su atención a Elena. «¿Dónde aprendió a cocinar, señorita Márquez?» «No, déjeme adivinar. No fue en una escuela culinaria. Fue algo transmitido, ¿verdad? Alguien le enseñó con amor y paciencia». Las lágrimas picaron en los ojos de Elena, tomándola por sorpresa. «Mi abuela», susurró. «Ella me enseñó desde que era pequeña». «Su abuela debe haber sido una cocinera excepcional», dijo Valverde. Luego, su expresión se volvió pensativa, casi melancólica. ¿Cómo se llamaba su abuela? «Carmela. Carmela Márquez». Un estremecimiento visible recorrió el cuerpo de Valverde. Su tenedor cayó de sus dedos, golpeando el plato con un tintineo agudo que resonó en el silencio. Su rostro perdió todo el color, volviéndose de un tono gris ceniciento. «¿Carmela Márquez?», repitió, su voz apenas audible. «¿De Girona?» «Sí, señor», respondió Elena, confundida y alarmada por su reacción. «¿La conocía?» Valverde se puso de pie abruptamente, su silla rasqueteando contra el suelo de madera. Sus acompañantes lo miraron con alarma. Su asistente se levantó, extendiendo una mano como si temiera que fuera a desmayarse. «Necesito». Valverde se detuvo, su mano yendo a su pecho otra vez. «Necesito hablar con usted en privado, señorita Márquez. Ahora, por favor». Mateo se apresuró. «Don Sebastián, quizás deberíamos». «¡Ahora!». La voz de Valverde retronó por el restaurante con tal autoridad que nadie se atrevió a protestar. Elena, con el corazón latiéndole violentamente, asintió. «Hay una oficina privada en la parte trasera».
La oficina trasera era pequeña y desordenada, llena de facturas y horarios apilados sin orden. Valverde entró detrás de Elena, cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara el soporte físico. «¿Cuántos años tiene, señorita Márquez?», preguntó, su voz temblorosa. «28, señor». Valverde cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban brillando con lágrimas no derramadas. 28 años. Hace 28 años, 7 meses y 12 días, mi hija desapareció. Tenía 6 meses de edad. Su nombre era Elena. Elena Valverde. El mundo de Elena se inclinó en su eje. No entiendo. Su madre, continuó Valverde, cada palabra saliendo con esfuerzo doloroso, se llamaba Isabel. Isabel Valverde. Era mi única hija, la luz de mi vida. Cuando tenía 20 años, se enamoró de un hombre contra mis deseos. Yo era un idiota arrogante entonces, construyendo mi imperio, demasiado cegado por la ambición para ver lo que era realmente importante. Se movió hacia el pequeño escritorio, apoyándose en él como si sus piernas pudieran fallar. Isabel huyó con ese hombre, se casó con él en secreto. Cuando me enteré, la repudié. Le dije cosas terribles, cosas que me han atormentado cada día desde entonces. No hablamos durante meses. Su voz se quebró. Luego quedó embarazada. Trató de comunicarse conmigo, de hacer las paces, pero yo seguía siendo demasiado orgulloso, demasiado obstinado. Le dije que si elegía a ese hombre sobre su familia, ella estaba muerta para mí. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Valverde, surcos brillantes en sus mejillas. 6 meses después de que naciera el bebé, hubo un accidente de coche. Un choque terrible en la autopista cerca de Girona. Isabel y su esposo murieron al instante, pero el bebé había sido lanzado del vehículo. Los paramédicos la encontraron en un campo, milagrosamente ilesa. Elena sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. La abuela Carmela era la madre de Isabel, terminó Valverde. Cuando llegué al hospital, ella ya se había llevado al bebé. Le rogué que me dejara ver a mi nieta, criar a mi nieta. Pero ella me miró con un odio justificado y me dijo: «Ya la mataste una vez con tus palabras. No tendrás la oportunidad de lastimar a esta niña también». Se negó a decirme dónde se la llevaría. Se volteó para mirar directamente a Elena. Contraté investigadores privados durante años. Gasté millones tratando de encontrarlas. Pero Carmela cambió los apellidos, se mudó de ciudad en ciudad. Ella te protegió de mí y tenía todo el derecho de hacerlo. Tienes sus ojos, susurró Valverde. Los ojos de Isabel, verde jade con pequeñas motas doradas. Únicos. Cuando te vi esta noche, pensé que estaba viendo un fantasma. Y luego la forma en que modificaste la receta, con ese toque específico de pimentón ahumado, Isabel hacía exactamente lo mismo. Era su firma secreta en cada plato. Levantó una mano temblorosa y se desabrochó la cadena que llevaba al cuello, revelando un medallón que era idéntico al de Elena. Lo abrió mostrando 2 fotografías pequeñas. Una mujer joven y hermosa con ojos verdes, y un bebé diminuto envuelto en una manta rosa. «Esta eras tú», dijo señalando al bebé, «y esta era Isabel, tu madre». Con manos temblorosas, Elena sacó su propio medallón de debajo de su uniforme. Eran exactamente iguales, claramente un par. Abrió el suyo mostrando los espacios vacíos. «La abuela Carmela me dijo que algún día entendería lo que significaba», susurró Elena. «Dijo que estas fotografías pertenecían aquí, pero que solo podrían ser colocadas cuando encontrara mi verdadero hogar». Valverde dio un paso adelante, vacilante, como si temiera que ella pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Elena», dijo, su voz rompiéndose completamente, «no estoy pidiendo tu perdón. No merezco tu perdón, pero por favor déjame conocerte. Déjame contarte sobre tu madre, sobre lo increíble que era, sobre cómo te habría amado». Algo dentro de Elena se rompió, una presa que había estado conteniendo décadas de preguntas sin respuesta y anhelo. Se levantó y, sin pensar, se lanzó a los brazos de este extraño que de repente no era un extraño en absoluto. Sebastián Valverde, el gran magnate de la gastronomía que nunca mostraba emoción en público,
Se aferró a su nieta perdida y sollozó como nunca había sollozado desde la noche en que enterró a su hija. «Lo siento», susurró una y otra vez en su cabello. «Lo siento mucho, mi niña. Lo siento mucho». Y Elena, que había pasado 28 años preguntándose de dónde venía, finalmente respondió: «Yo también, abuelo, yo también». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias. Elena se encontraba en una encrucijada emocional, dividida entre el júbilo del descubrimiento y el vértigo de la incertidumbre. Por las mañanas despertaba en su pequeño apartamento de Vallecas, y por unos segundos benditos, todo era como siempre había sido. Luego la realidad la golpeaba como una ola. Tenía un abuelo, tenía familia, tenía un apellido que pesaba como el oro y quemaba como el fuego. Sebastián insistió en realizar pruebas de ADN inmediatamente. «No porque dude», había explicado con lágrimas en los ojos mientras se sentaban en una clínica privada elegante que Elena nunca habría podido pagar, «sino porque quiero que tengas la prueba irrefutable. Quiero que nadie nunca pueda cuestionarte». La doctora que tomó las muestras fue profesional y discreta, pero Elena captó la mirada de curiosidad en sus ojos. Esta era claramente una historia que la mujer querría contar en las cenas, aunque probablemente nunca podría hacerlo debido a los acuerdos de confidencialidad que Sebastián sin duda había puesto en marcha. Mientras esperaban los resultados, que tomarían 3 días, Sebastián propuso que Elena se tomara un tiempo libre del restaurante. «Te compensaré por los salarios perdidos», había dicho. «Necesitamos tiempo para conocernos, para que te cuente sobre Isabel». «¿Para qué?». Su voz se quebró. «Para recuperar el tiempo perdido». Pero Elena se resistió. El trabajo era su ancla, su cordura. La idea de sentarse en cafeterías elegantes o pasear por los jardines de la mansión Valverde mientras esperaba confirmación de algo que ambos ya sabían que era verdad, le parecía insoportable. Necesitaba la rutina, el ritmo familiar de tomar órdenes y servir platos. Necesitaba sentirse útil, en lugar de ser un espécimen fascinante bajo un microscopio emocional. «Necesito trabajar, abuelo», me había dicho, probando la palabra en su lengua por primera vez. Sonaba extraña, como un idioma que estaba aprendiendo. «Entiendo que esto es enorme, pero mi vida no puede detenerse. No todavía». Sebastián había asentido, aunque Elena podía ver el dolor en su rostro. «Por supuesto, perdóname, estoy siendo egoísta. Es solo que he esperado tanto tiempo». Sin embargo, Elena accedió a cenar con él cada noche. Esas cenas se convirtieron en el puente entre su vida antigua y la nueva que la esperaba. Sebastián eligió restaurantes pequeños y discretos, no los establecimientos con estrellas Michelin que podría haber seleccionado. Lugares tranquilos donde podían hablar sin ser molestados. La primera cena fue incómoda, llena de silencios largos y conversaciones que se iniciaban y morían como chispas en la lluvia. Pero Sebastián trajo algo que rompió el hielo. Una caja de zapatos vieja llena de fotografías de Isabel. «Pensé que querrías verlas», había dicho, su voz temblorosa mientras deslizaba la caja a través de la mesa. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Y ahí estaba su madre, no como una abstracción o un fantasma, sino real. Isabel a los 5 años, cubierta de harina en una cocina, sonriendo con dientes que le faltaban. Isabel a los 12, seria y concentrada mientras decoraba un pastel. Isabel a los 16, radiante en su graduación de la Escuela Culinaria Juvenil. Isabel a los 20, con los ojos brillantes de amor, claramente embarazada, su mano protectoramente sobre su vientre. «Esa fue tomada 2 meses antes de que nacieras», dijo Sebastián, señalando la última foto. «No sabía que estaba embarazada en ese momento. Ella no me lo había dicho. Encontré esta foto años después, entre sus cosas». Elena trazó el contorno del rostro de su madre con un dedo tembloroso. Podía ver las similitudes, la misma forma de los ojos, la misma inclinación de la cabeza, la misma expresión de determinación tranquila. «Si parece a mí», susurró. «Eres idéntica a ella, a tu edad», confirmó Sebastián. Es casi doloroso mirarte a veces, pero también es el regalo más grande que he recibido». Esa noche, mientras Elena caminaba de regreso a su apartamento, la caja de fotos apretada contra su pecho, sintió que algo cambiaba dentro de ella.
Ya no estaba completamente sola en el mundo. Tenía una historia, tenía raíces, pero junto con ese alivio vino el miedo. ¿Qué pasaba con su vida anterior? ¿Su pequeño apartamento? ¿Sus amigos del restaurante? Carmen, su compañera de cuarto que había sido su familia elegida durante años. La noche que recibieron los resultados de ADN, Sebastián insistió en que Elena viniera a la mansión Valverde en Pedralbes. Hay personas que necesitas conocer, había dicho, su tono cauteloso. Familia. La mansión era todo lo que Elena había imaginado y más. Una estructura modernista catalana de 3 pisos, con jardines que parecían sacados de un sueño y una vista de Barcelona que te quitaba el aliento. Pero Elena apenas notó la belleza. Estaba demasiado enfocada en las 2 personas que esperaban en el gran salón, Rodrigo y Marcela Valverde. Rodrigo era alto y apuesto de una manera genérica, con cabello oscuro peinado hacia atrás con gel y un traje que probablemente costaba más que 6 meses del alquiler de Elena. Pero era su expresión lo que la puso nerviosa, cortés en la superficie, pero con ojos fríos que la evaluaban como un tasador evaluaría un cuadro falsificado. Marcela era igualmente elegante con el cabello negro recogido en un moño severo y un traje pantalón de diseñador que gritaba poder ejecutivo. Era la CFO de Valverde Gastronomy International. Elena había investigado. 32 años, MBA de IES, conocida por su enfoque despiadado a las finanzas corporativas. Su sonrisa cuando Sebastián hizo las presentaciones no llegó a sus ojos. Así que tú eres la famosa mesera, dijo Marcela, su tono imposible de descifrar. Sebastián no ha hablado de otra cosa durante días. Es un placer conocerlos, respondió Elena, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios que sentía. El placer es nuestro, dijo Rodrigo, aunque su tono sugería lo contrario. Es bastante notable, una historia digna de telenovela. Rodrigo, advirtió Sebastián, su voz bajando a un tono peligroso. Estoy simplemente expresando lo obvio, dijo Rodrigo, levantando las manos en un gesto de inocencia falsa. Una mesera desconocida aparece de la nada, casualmente sabiendo recetas familiares, casualmente teniendo la edad correcta. Las pruebas de ADN confirman que Elena es mi nieta, interrumpió Sebastián firmemente. Hay una probabilidad del 99,97%, no hay duda. Por supuesto que no, dijo Marcela suavemente, pero sus ojos permanecieron fríos. Nadie está cuestionando la ciencia, es solo que es mucho para procesar. Rodrigo y yo hemos sido parte de esta familia, parte de este negocio durante 15 años. Y ahora, de repente, hay una heredera que nadie sabía que existía. Elena no está aquí para quitarles nada, dijo Sebastián, pero Elena podía escuchar la tensión en su voz. Pero es una Valverde, es sangre de mi sangre, y tendrá su lugar en esta familia, les guste o no. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía sentirlo presionando contra su piel. Quería desaparecer, volver a su vida simple donde las dinámicas de poder más complicadas involucraban decidir quién limpiaba el baño compartido del apartamento. Creo que debería irme, dijo Elena finalmente, su voz apenas audible. No, espera, dijo Sebastián tomando su mano. Se volvió hacia Rodrigo y Marcela. Necesito que ustedes dos entiendan algo. Elena no pidió esto. No vino buscándome. Yo la encontré a ella. Y si tienen algún problema con eso, pueden llevárselo a mí, no a ella. Rodrigo y Marcela intercambiaron una mirada que Elena no pudo interpretar completamente, pero que definitivamente contenía algo oscuro. No hay problema, tío, dijo Rodrigo finalmente, su sonrisa tan falsa como una nota de 3 euros. Solo necesitamos tiempo para ajustarnos, es mucho para todos nosotros. Después de que se fueron, Sebastián se hundió en una silla, de repente luciendo cada uno de sus 60 años. Lo siento, dijo. Rodrigo y Marcela son familia, pero también son complicados. Han estado acostumbrados a ser mis únicos herederos durante mucho tiempo. ¿Debería preocuparme?, preguntó Elena. Sebastián dudó un momento demasiado largo antes de responder. No, yo me encargaré de ellos. Pero Elena vio la preocupación en sus ojos y supo que él no estaba tan seguro como pretendía estar. Esa noche, cuando Elena finalmente regresó a su apartamento, encontró a Carmen esperándola en el sofá con 2 tazas de té. Entonces, dijo Carmen, ¿cómo se siente ser una heredera multimillonaria?
Elena se dejó caer en el sofá junto a su amiga. Aterrador, abrumador, como si mi vida hubiera sido un libro y alguien acabara de cambiar todos los capítulos finales sin preguntarme. ¿Lo es? ¿Aterrador? Carmen estudió su rostro. ¿O también es un poco emocionante? Elena lo pensó. Ambos. Es como pasar toda tu vida creyendo que eres huérfana, que no perteneces a nadie, y luego de repente descubrir que no solo tienes familia, sino que esa familia es una de las más ricas y poderosas de España. Es como ganar la lotería, pero también como descubrir que la lotería viene con una trampa que no puedes ver todavía. ¿Y el abuelo?, preguntó Carmen. ¿Cómo es él? Una sonrisa involuntaria tocó los labios de Elena. Es complicado. Puedo ver el dolor en él, la culpa por lo que le hizo a mi madre. Pero también puedo ver que realmente quiere conocerme, no como una heredera o una pieza de ajedrez, sino como su nieta. ¿Y los primos malvados? Carmen arqueó una ceja. Elena se rió a pesar de sí misma. ¿Cómo sabías que eran malvados? Por favor, esto es como una telenovela. Por supuesto que son malvados. Probablemente estén planeando tu caída en este momento. Elena dejó de reír. No es gracioso, Carmen. Realmente creo que podrían ser peligrosos. Carmen se puso seria. Entonces ten cuidado. Esta gente juega un juego diferente al nuestro. Tienen dinero, poder, conexiones. Y tú eres una amenaza para todo eso. No quiero serlo, dijo Elena. No pedí nada de esto. Lo sé, dijo Carmen tomando su mano. Pero aquí estás de todos modos. Así que pregunta importante. ¿Qué vas a hacer al respecto? Era la pregunta del millón, literalmente. Elena se quedó despierta esa noche, mirando el techo agrietado de su dormitorio, tratando de imaginarse un futuro que incluía mansiones y herencias y un apellido que abría puertas. Pero no podía hacerlo. La brecha entre Elena Márquez, mesera, y Elena Valverde, heredera, parecía imposible de cerrar. Al día siguiente, algo cambió. Elena estaba sirviendo el almuerzo en la Estrella de Barcelona cuando un hombre entró. 30 y tantos años, traje barato, expresión nerviosa. Se sentó en una mesa en la sección de Elena y cuando ella se acercó para tomar su orden, él sacó una tarjeta de presentación. Señorita Márquez, mi nombre es Luis Hernández. Soy reportero del periódico El País. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre su situación familiar. El corazón de Elena se hundió. ¿Cómo supo? Tengo mis fuentes, dijo Hernández con una sonrisa que probablemente pensaba que era encantadora, pero que solo parecía depredadora. Es una historia fascinante. La nieta perdida del magnate de la gastronomía, encontrada después de casi 3 décadas. Nuestros lectores estarían muy interesados. No tengo nada que decir, respondió Elena firmemente. Respeto eso, dijo Hernández, aunque claramente no lo hacía. Pero la historia va a salir de todos modos. ¿No preferiría controlar la narrativa? Elena miró alrededor del restaurante. Otros clientes estaban observando ahora. Mateo la miraba desde el atril del anfitrión con una expresión de preocupación. Necesita irse, dijo Elena. O solo estoy aquí para almorzar, dijo Hernández recostándose. Tomé el menú del día, por favor. Elena apretó su libreta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que estaba atrapada. Si causaba una escena, sería peor. Si lo servía normalmente, él probablemente la acosaría todo el turno. Optó por una tercera opción. Sacó su teléfono y llamó a Sebastián. Él contestó al primer timbre. Elena, ¿qué pasa? Hay un reportero aquí, del El País. Sabe sobre nosotros. Hubo una pausa luego. No hables con él. No le digas nada. Estaré ahí en 20 minutos. Verdad a su palabra, Sebastián llegó exactamente 19 minutos después, acompañado por un hombre en traje oscuro que tenía abogado corporativo escrito por todas partes. Hernández pareció encogerse en su asiento cuando Sebastián se acercó a su mesa. Señor Hernández, dijo Sebastián, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Entiendo que está interesado en una historia sobre mi familia. Don Sebastián. Hernández se levantó de un salto, su confianza anterior evaporándose. Es un honor, solo estaba acosando a mi nieta en su lugar de trabajo, terminó Sebastián. Sí, me di cuenta. Mi abogado aquí, el señor Delgado, tiene algunos documentos que me gustaría que revisara.
Documentos sobre leyes de acoso, invasión de privacidad y difamación. El rostro de Hernández palideció. No estaba acosando a nadie, solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Su trabajo no incluye hostigar a ciudadanos privados que han dejado clara su negativa a hablar, dijo el abogado Delgado, su tono aburrido como si hubiera tenido esta conversación 1000 veces antes. Ahora puede salir voluntariamente o puedo hacer que la seguridad lo escolte. Su elección. Hernández miró entre Sebastián, el abogado y Elena. Luego, sin decir otra palabra, salió del restaurante. Después de que se fue, Sebastián se volvió hacia Elena. Esto va a pasar más, dijo. La historia va a filtrarse. Probablemente ya está circulando en ciertos círculos. Necesitamos estar preparados. No quiero esto, dijo Elena, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. No quiero ser una historia. Lo sé, dijo Sebastián suavemente. Pero te guste o no, ahora lo eres. Así que tenemos dos opciones. Podemos escondernos y dejar que otros controlen la narrativa, o podemos ser proactivos. Hacer una declaración oficial, una conferencia de prensa, controlar el mensaje. Elena se sintió mareada. ¿Una conferencia de prensa? No, absolutamente no. Entonces al menos déjame contratar seguridad para ti, dijo Sebastián. Y un gerente de relaciones públicas, alguien que pueda filtrar las solicitudes de los medios. No necesito seguridad, protestó Elena. Trabajo en un restaurante, vivo en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. No soy una celebridad. Eres la heredera de una fortuna de 1.000 millones de euros, dijo Sebastián firmemente. Eso te convierte en un objetivo. Para reporteros, para estafadores, para... No terminó la oración, pero Elena escuchó lo que no dijo. Para su propia familia. Esa noche, Elena encontró su foto en 3 sitios web de chismes diferentes. Las historias eran especulativas y en su mayoría inexactas, pero la esencia era correcta. Sebastián Valverde había encontrado a su nieta perdida. Los comentarios eran una mezcla tóxica de felicitaciones, escepticismo y veneno puro. Es claramente una estafadora. Pobre don Sebastián, siendo manipulado por una cazafortunas. ¿Alguien más piensa que se parece un poco a él? Tal vez sea real. Las pruebas de ADN pueden ser falsificadas si tienes suficiente dinero. Elena cerró su laptop sintiéndose enferma. Carmen, quien había estado leyendo por encima de su hombro, le frotó la espalda. No leas esa basura, es gente miserable proyectando su propia miseria. Pero, ¿y si tienen razón? Dijo Elena. ¿Y si soy solo una intrusa? ¿Y si debería haberme quedado con Carmela enterrando el medallón en lugar de usarlo? Oye, dijo Carmen firmemente agarrando los hombros de Elena, no hiciste nada malo. No buscaste esto. Él te encontró a ti, ¿recuerdas? Y las pruebas de ADN no mienten. Eres su nieta. Punto. Lo que cualquier troll de internet piense no cambia eso. Elena sabía que Carmen tenía razón, pero no podía sacudirse la sensación de estar de pie en arenas movedizas, hundiéndose lentamente en un mundo para el que no estaba preparada. La situación empeoró 2 días después cuando Elena llegó al trabajo y encontró a Gustavo esperándola en el vestuario. Su rostro estaba rojo y parecía a punto de explotar. ¿Sabes lo que has hecho?, espetó. ¿Tienes idea? Elena retrocedió. Chef, yo. He tenido reporteros llamando al restaurante todo el día. Clientes preguntando por la mesera heredera. Esto es un circo. Y tú eres la atracción principal. Lo siento, dijo Elena sintiendo lágrimas de frustración picando sus ojos. No quería. No me importa lo que quisieras, la interrumpió Gustavo. Esto es un negocio, no un reality show. Estás despedida. Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué? No puede. He trabajado aquí durante 3 años. Nunca he. Y durante 3 años fuiste una buena empleada, dijo Gustavo, su voz suavizándose ligeramente. Pero ahora eres una distracción. Los otros empleados no pueden concentrarse. Los clientes vienen por razones equivocadas. Es malo para el negocio. Por favor, dijo Elena, odiándose a sí misma por suplicar pero incapaz de parar. Este trabajo es todo lo que tengo. Es mi vida. Ya no, dijo Gustavo, aunque parecía incómodo ahora. Tienes una fortuna esperándote ahora, ¿no? Así que supongo que estarás bien.
Elena empacó sus pertenencias en una niebla de shock y humillación. Rosa y los otros meseros la observaron con expresiones de lástima, pero nadie dijo nada. Pablo, el sous chef que la había ayudado con la paella, le deslizó un trozo de papel mientras salía. «Lo siento, Elena. Para lo que valga, creo que eres increíble». El papel tenía su número de teléfono y una nota. «Si alguna vez necesitas algo, llama». Elena lo apretó en su puño y salió del restaurante por última vez. Afuera, el sol brillaba con intensidad, indiferente a su miseria. Caminó sin rumbo durante una hora, tratando de procesar lo que había sucedido. Había perdido su trabajo, su identidad. Todo lo que sabía hacer era servir comida, y ahora ni siquiera podía hacer eso sin convertirse en un espectáculo. Finalmente encontró un banco en un parque y se sentó, mirando a familias jugar con sus hijos, a ancianos alimentar palomas, a la vida normal sucediendo a su alrededor. Sacó su teléfono y llamó al número que ahora estaba en su lista de favoritos. Sebastián contestó de inmediato. «Elena, estaba a punto de llamarte. Tenemos que hablar sobre...». «Me despidieron», dijo ella, su voz plana. Gustavo dijo que era una distracción, que estaba arruinando el negocio. Hubo un largo silencio. Luego, «¿Dónde estás? Voy a buscarte». «No necesito que me rescates», dijo Elena sintiendo una chispa de su espíritu regresar. Solo necesitaba decírselo a alguien. «Elena», dijo Sebastián gentilmente, «sé que esto es difícil, sé que tu vida está siendo puesta patas arriba, pero te prometo, vamos a superarlo juntos, vas a estar bien». «¿Lo estaré?», preguntó Elena. «Porque justo ahora no me siento bien, me siento como si hubiera perdido todo lo que me hacía ser yo». «No has perdido quién eres», dijo Sebastián firmemente. «Eres Elena, eres la nieta de Isabel. Eres una cocinera increíble con un don que merece ser compartido con el mundo. Que un idiota como Gustavo no pueda ver eso es su pérdida». Sus palabras ayudaron un poco. Pero mientras Elena se sentaba en ese banco, viendo el mundo pasar, no podía sacudirse la sensación de que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Elena Márquez, la mesera, había muerto. Ahora tenía que descubrir quién era Elena Valverde, la heredera, y esa iba a ser una transformación mucho más dolorosa de lo que nunca había imaginado. Los días que siguieron a su despido fueron los más oscuros que Elena había experimentado desde la muerte de Carmela. Se encontraba flotando en un limbo extraño, sin trabajo, sin rutina, sin propósito claro. Sebastián insistió en darle una asignación mensual, hasta que decidas qué quieres hacer, pero tocar ese dinero se sentía como admitir la derrota, como convertirse oficialmente en la heredera ociosa que los trolls de internet decían que era. Carmen trataba de animarla, arrastrándola a cafés y museos, insistiendo en que aprovechara este tiempo libre forzado, pero Elena no podía relajarse. Cada vez que salía, se preguntaba si alguien la reconocería, si algún reportero aparecería de la nada. Se encontraba mirando por encima del hombro constantemente, una paranoia que nunca había experimentado antes. Fue durante una de estas salidas forzadas que todo cambió otra vez. Elena y Carmen estaban sentadas en un pequeño café en Gracia, fingiendo normalidad, cuando el teléfono de Elena sonó. Era Sebastián, y su voz tenía una urgencia que inmediatamente puso a Elena en alerta. «Necesito que vengas a la mansión, ahora, es importante». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero he encontrado algo sobre el accidente de tu madre». «Elena, creo que no fue un accidente en absoluto». El mundo pareció inclinarse. «¿Qué quieres decir?» «No por teléfono, ven, por favor». Elena y Carmen corrieron a tomar un taxi. Durante el viaje a Pedralbes, Elena no podía dejar de temblar. ¿Qué había encontrado Sebastián? ¿Y por qué ahora, después de casi 30 años? Cuando llegaron a la mansión, Sebastián las estaba esperando en su estudio privado. Parecía como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que Elena lo vio hace 2 días. Sus ojos estaban rojos e hinchados y había botellas de whisky vacías en la papelera. «Gracias por venir», dijo gesticulando hacia las sillas frente a su escritorio. «Y Carmen, gracias por acompañarla. Elena necesitará apoyo para lo que estoy a punto de decir». Se sentaron, y Sebastián respiró profundamente antes de comenzar. «Después de que confirmamos tu identidad, contraté un equipo de investigadores privados. No solo para protegerte, sino para revisar todo lo relacionado con Isabel.
Quería asegurarme de que no se hubiera perdido nada, de que había explorado todas las avenidas para encontrarte a través de los años. Empujó una carpeta gruesa a través del escritorio. Lo que encontraron fue perturbador. Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías de un accidente de coche, reportes policiales, informes de autopsia, todo relacionado con la muerte de Isabel y Diego. Siempre me dijeron que fue un accidente simple, continuó Sebastián. Condiciones de carretera peligrosas, lluvia, un giro que se tomó demasiado rápido. Diego perdió el control del vehículo. Pero mira esto, señaló un documento específico. Este es el informe mecánico del vehículo. Los frenos fallaron completamente. No estaban desgastados, no estaban funcionando mal. Las líneas de freno habían sido cortadas. Elena sintió que toda la sangre salía de su rostro. ¿Cortadas? ¿Quieres decir? Quiero decir que alguien saboteó el coche de tu madre, dijo Sebastián, su voz temblando con rabia suprimida. Alguien quería que ella muriera. ¿Pero quién? ¿Por qué? Esa es la pregunta que me he estado haciendo, dijo Sebastián. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia los jardines. He estado revisando todo de ese tiempo. Los negocios, la familia, buscando cualquiera que pudiera tener un motivo. Se volvió para mirarla, y en sus ojos había algo que Elena nunca había visto antes. Miedo. Mi hermano Tomás, él era el CFO de la empresa en ese momento. Manejaba todas las finanzas mientras yo me enfocaba en las operaciones culinarias. Y he encontrado irregularidades. Pagos grandes a cuentas offshore. Facturas falsas, esquemas de lavado de dinero. Tomás estaba robando de la empresa Elena millones de euros durante años. ¿Crees que Isabel lo descubrió?, preguntó Carmen, quien había estado escuchando en silencio. Creo que es más que posible, dijo Sebastián. Isabel era brillante con los números, y si estaba desesperada por dinero, lo cual sé que estaba, podría haber amenazado con exponer a Tomás a cambio de ayuda financiera. O simplemente podría haber tropezado con eso accidentalmente y amenazado con ir a las autoridades, agregó Elena, su mente acelerándose. De cualquier manera, se habría convertido en una amenaza para él. Exactamente, dijo Sebastián. ¿Y si Tomás hizo esto? Si mi propio hermano mató a mi hija. Su voz se quebró y no pudo terminar la oración. Elena se levantó y abrazó a su abuelo, este hombre que había cargado tanta culpa durante tantos años y que ahora estaba aprendiendo que su dolor había sido causado no por el destino, sino por la maldad. ¿Dónde está Tomás ahora?, preguntó Elena. Murió hace 10 años, dijo Sebastián. Cáncer de páncreas, pero sus hijos. Rodrigo y Marcela, terminó Elena, sintiendo una comprensión fría asentarse sobre ella. Ellos lo saben, tienen que saberlo. No tenemos prueba de eso, dijo Sebastián, pero su tono sugería que sospechaba lo mismo. Pero voy a averiguarlo, te lo prometo, Elena. Voy a averiguar qué le pasó a tu madre, y si Rodrigo y Marcela estuvieron involucrados de alguna manera, pagarán. Los días siguientes se convirtieron en una investigación obsesiva. Sebastián contrató más investigadores, forenses, expertos en contabilidad. La mansión se convirtió en una especie de cuartel general de comando, con evidencia cubriendo las paredes del estudio, líneas temporales mapeadas, conexiones trazadas. Elena se encontró arrastrada completamente hacia ello. Por primera vez desde su despido tenía un propósito otra vez. Pero este propósito era más oscuro, más peligroso. No estaban solo descubriendo el pasado, estaban potencialmente desenmascarando asesinos, y esos asesinos eran familia. Fue Carmen quien sugirió la idea que cambiaría todo. Necesitan que confiesen, dijo una noche mientras los tres revisaban documentos en el estudio. Toda esta evidencia circunstancial es buena, pero no tendrán nunca prueba definitiva de que Tomás cortó esas líneas de freno a menos que encuentren algún registro de él admitiéndolo. Tomás está muerto, señaló Sebastián. No puede confesar. Pero sus hijos están vivos, dijo Carmen. Y si saben algo, podrían ser provocados para revelarlo. ¿Estás sugiriendo que los confrontemos?, preguntó Elena. Sin evidencia sólida, simplemente nos negarán y se cerrarán. No sin evidencia, dijo Carmen con un brillo en sus ojos. Estoy sugiriendo que hagamos que piensen que tenemos más evidencia de la que realmente tenemos. Que los asustemos para que se incriminen. Sebastián sacudió su cabeza.
Es demasiado peligroso. Si realmente estuvieron involucrados, si saben lo que hizo su padre, entonces Elena podría estar en peligro. Ya estoy en peligro, dijo Elena tranquilamente. Si Rodrigo y Marcela saben que soy la heredera legítima y si tienen la misma falta de escrúpulos morales que su padre, entonces ya soy una amenaza para ellos. Podríamos también ser proactivos al respecto. La discusión continuó hasta bien entrada la noche. Finalmente idearon un plan. Era arriesgado, posiblemente estúpido, pero era su mejor oportunidad de obtener la verdad. Invitarían a Rodrigo y Marcela a la mansión bajo el pretexto de una reunión familiar para discutir el futuro de la empresa y el lugar de Elena en ella. Pero antes de la reunión, Sebastián accidentalmente dejaría documentos visibles en su escritorio, documentos que sugerían que tenían evidencia definitiva del fraude de Tomás y su conexión con el accidente de Isabel. Entonces, con cámaras y micrófonos ocultos grabando todo, verían cómo reaccionaban Rodrigo y Marcela. Con suerte, su ansiedad los llevaría a decir algo incriminatorio. Era un plan largo, pero era todo lo que tenían. La noche de la reunión, Elena estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Llevaba un micrófono inalámbrico pequeño oculto en su collar y sabía que cada palabra que se dijera en el estudio sería grabada. Sebastián había contratado a un ex detective de policía para monitorear las grabaciones en tiempo real desde una habitación adyacente, listo para intervenir si las cosas se volvían peligrosas. Rodrigo y Marcela llegaron puntualmente a las 8 p.m., ambos vestidos con trajes de negocios caros y llevando briefcases de cuero. «Tío Sebastián», dijo Rodrigo con su sonrisa falsa habitual, «gracias por la invitación. Hemos estado esperando tener una conversación adecuada sobre los cambios recientes». «Sí», agregó Marcela, sus ojos deslizándose brevemente hacia Elena antes de volver a Sebastián. «Hay mucho que discutir sobre la estructura corporativa y las líneas de sucesión». «Por supuesto», dijo Sebastián gesticulando hacia las sillas. «Por favor, siéntense. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?» «Whisky para mí», dijo Rodrigo. «Nada para mí», dijo Marcela. «Prefiero mantener la cabeza clara para las discusiones de negocios». Sebastián sirvió las bebidas, sus movimientos deliberadamente lentos y casuales. Mientras lo hacía, Elena notó a Marcela mirando los documentos en el escritorio de Sebastián, los documentos señuelo que habían dejado estratégicamente visibles. Vio cómo los ojos de Marcela se agrandaban ligeramente mientras escaneaba los títulos. Análisis forense de fraude corporativo 1995-2000 y Informe pericial del accidente, evidencia de sabotaje. Marcela tocó el brazo de Rodrigo sutilmente y él también miró. Elena vio el color irse de su rostro. «Entonces», dijo Sebastián, asentándose en su silla, «empecemos. Elena, ¿por qué no comienzas explicando tu visión para tu papel en la empresa?» Pero Rodrigo lo interrumpió. «Antes de llegar a eso, tío, ¿podría preguntarte sobre esos documentos en tu escritorio? Parecen interesantes». Sebastián siguió su mirada con falsa sorpresa. «¿Esos? Oh. Eso es solo algo de investigación histórica que he estado haciendo, revisando viejos registros comerciales, ese tipo de cosas». «¿Investigación histórica?», repitió Marcela, su voz tensa. «¿Sobre qué específicamente?» «Sobre las finanzas de la empresa en los años 90, dijo Sebastián casualmente. «Verás, después de encontrar a Elena, me puse a pensar en ese tiempo sobre lo que estaba pasando cuando Isabel murió. Y contraté a algunos contadores forenses para revisar los libros de esa época. Solo por curiosidad». El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Preguntó Rodrigo finalmente, su voz apenas encima de un susurro. «¿Qué encontraron?» «Irregularidades», dijo Sebastián, sus ojos fijos en el rostro de Rodrigo. «Grandes transferencias de dinero a cuentas offshore, facturas de servicios que nunca fueron realizados, una operación de lavado de dinero sistemática que drenó millones de la empresa». «Eso es imposible», dijo Marcela, pero su voz temblaba. «Tu padre manejaba las finanzas entonces, seguramente lo habría notado». «Lo habría notado si no fuera él quien lo estaba haciendo», dijo Sebastián suavemente. Rodrigo se levantó de un salto. «Eso es una acusación escandalosa.
Nuestro padre fue un pilar de esta empresa, un hombre de integridad. Tu padre fue un ladrón, interrumpió Sebastián, toda pretensión de casualidad desapareciendo. Y tengo evidencia que lo prueba, facturas falsas, documentos firmados con su mano, todo. Incluso si eso fuera verdad, dijo Marcela, también levantándose, eso no tiene nada que ver con nosotros. Éramos niños entonces. Ah, pero aquí está la parte interesante, dijo Sebastián, recostándose en su silla. ¿Ven? Creo que Isabel descubrió lo que Tomás estaba haciendo, creo que lo confrontó, y creo que él hizo algo al respecto. ¿Qué estás insinuando, Bre?, preguntó Rodrigo, pero su rostro había perdido todo el color. Estoy insinuando que el accidente de coche que mató a Isabel y Diego no fue un accidente, dijo Sebastián, cada palabra cayendo como un martillo. Las líneas de freno fueron cortadas, fue asesinato, y tu padre es el principal sospechoso. Marcela dejó escapar un sonido que era mitad gemido, mitad risa histérica. Esto es ridículo. Estás inventando historias porque te sientes culpable por cómo trataste a Isabel. Estás tratando de culpar a nuestro padre muerto porque no puedes aceptar que fue solo un accidente terrible. Entonces explícame esto, dijo Sebastián sacando otro documento, real. Este es un registro de banco que muestra que tu padre pagó 50.000 euros a un mecánico llamado Carlos Ruiz exactamente una semana antes del accidente. El mismo Carlos Ruiz que fue a prisión 3 años después por sabotaje de vehículos por contrato. El silencio era ensordecedor. Rodrigo y Marcela se miraron y en ese intercambio de miradas, Elena vio todo lo que necesitaba ver. Sabían. Quizás no habían sabido desde el principio, pero en algún momento, de alguna manera, su padre les había dicho lo que había hecho. ¿Lo sabían?, preguntó Elena, su voz temblando con rabia reprimida. ¿Sabían que su padre mató a mi madre? Nosotros, Rodrigo comenzó, pero Marcela lo agarró del brazo. No digas nada, siseó. Necesitamos hablar con nuestro abogado. Oh, es demasiado tarde para abogados, dijo Sebastián, y había algo aterrador en su calma. Verás, esta conversación ha sido grabada, cada palabra, cada reacción. Las miradas de Rodrigo y Marcela volaron alrededor de la habitación, buscando las cámaras ocultas. Esto es ilegal, dijo Marcela. Esto no se mantendrá en la corte. Tal vez no, dijo Sebastián, pero se mantendrá en la corte de la opinión pública, y de cualquier manera es suficiente para justificar una investigación policial completa, una que estoy seguro descubrirá mucho más. Rodrigo se desplomó de vuelta en su silla, su rostro en sus manos. Nosotros no lo sabíamos, dijo, su voz amortiguada. No al principio. Papá nos lo dijo en su lecho de muerte, cuando estaba muriendo de cáncer. Dijo que había hecho lo que era necesario para proteger a la familia, para proteger nuestro futuro. ¿Y ustedes simplemente lo aceptaron? Elena sintió lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. Solo dijeron, oh, está bien, papá mató a nuestra prima y su esposo, pero estoy seguro de que tenía sus razones. No fue así, dijo Marcela, pero sus protestas sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Estábamos en shock, no sabíamos qué hacer. Para cuando lo procesamos habían pasado años. ¿Qué sentido tenía destruir su memoria? Su memoria merece ser destruida, dijo Sebastián con frialdad. Era un asesino, y ustedes, al guardar su secreto, se convirtieron en cómplices. Señaló hacia la puerta. Fuera, salgan de mi casa. Los estoy despidiendo de la empresa Efectivo inmediatamente y estaré entregando toda esta evidencia a la policía por la mañana. Rodrigo y Marcela se levantaron, ambos pareciendo haber envejecido una década en los últimos minutos. Tío Sebastián, suplicó Rodrigo, por favor, piensa en la familia, en el legado. ¿El legado? Sebastián se rió, un sonido duro y amargo. Ustedes y su padre destruyeron cualquier legado que esta familia tuviera. Lo único que importa ahora es la justicia. Justicia para Isabel, justicia para Diego. Y justicia para Elena, que creció sin padres porque su asqueroso padre decidió que el dinero era más importante que las vidas. Se fueron sin decir otra palabra, pero en la puerta, Marcela se volvió una última vez. Esto no ha terminado, dijo, su voz baja y peligrosa. Encontraremos una manera de luchar contra esto.
Tráelo, dijo Sebastián. No tengo nada que perder, pero ustedes tienen todo que perder y me aseguraré de que lo pierdan. Después de que se fueron, Elena se derrumbó. Todo el terror y la adrenalina de la última hora la alcanzaron de golpe y sollozó. Años de dolor por los padres que nunca conoció, por la abuela que tuvo que criarla en secreto, por el abuelo que vivió con culpa que no era totalmente suya, todo saliendo en una inundación de dolor. Sebastián la sostuvo. Este hombre que había sido un extraño hace apenas semanas, pero quien ahora se sentía como la única familia real que tenía. Lo siento, sollozó Elena. Lo siento mucho. Si yo no hubiera aparecido, si nunca te hubiera encontrado. No, dijo Sebastián firmemente. No te disculpes por existir. No te disculpes por sobrevivir cuando tu madre no pudo. Ella te habría querido aquí. Te habría querido segura, amada, reclamando tu lugar legítimo en esta familia. ¿Pero a qué costo?, preguntó Elena. Rodrigo y Marcela ahora nos odian. La empresa va a estar en caos. La prensa va a tener un día de campo cuando esto salga. Que lo tengan, dijo Sebastián. La verdad necesita salir a la luz. Por muy dolorosa que sea, por muy fea que sea, es mejor que vivir con mentiras. Carmen, quien había estado esperando en el pasillo en caso de que necesitaran ayuda, entró ahora con 3 vasos de agua. ¿Están bien? Estaremos bien, dijo Sebastián tomando un vaso. Gracias por tu ayuda esta noche, Carmen. No podríamos haberlo hecho sin tu idea. Carmen se sentó, luciendo agotada. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Sebastián, vamos a la policía. Y luego comenzamos a reconstruir. Esta familia, esta empresa, todo. Lo construimos sobre la verdad esta vez, no sobre secretos y mentiras. Elena miró por la ventana hacia los jardines oscuros, apenas visibles bajo la luz de la luna. En algún lugar ahí fuera, su madre y su padre habían muerto, asesinados por la codicia y el miedo. Pero su muerte no sería en vano. Elena se aseguraría de eso. Casa Isabel, dijo de repente, la idea formándose en su mente tan clara como el cristal. ¿Qué?, preguntó Sebastián. Quiero abrir un restaurante, dijo Elena, volviéndose para mirar a su abuelo. Un lugar que honre a mi madre. No un lugar elegante para gente rica, sino un lugar que enseña a jóvenes de bajos recursos a cocinar, a encontrar su propósito a través de la comida. Lo llamaré Casa Isabel. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Sebastián. La primera sonrisa genuina que Elena había visto en él en días. A Isabel le habría encantado eso, dijo suavemente. Le habría encantado. Y ahí, en ese estudio lleno de evidencia de traición y asesinato, nació algo nuevo. No solo justicia, sino esperanza. No solo exposición del pasado, sino creación del futuro. Casa Isabel sería más que un restaurante. Sería un legado, un memorial, una prueba de que del dolor más profundo puede nacer algo hermoso. Pero primero, tenían que sobrevivir a la tormenta que estaba por venir. Porque Rodrigo y Marcela no iban a irse tranquilamente. Y la verdad, cuando finalmente saliera, sacudiría los cimientos mismos del mundo gastronómico de España. La guerra que estaba por comenzar no sería por dinero o poder, sino por algo mucho más fundamental: justicia, memoria y el derecho de Elena a existir sin disculpas en el mundo que debería haber sido suyo desde el principio.